Que la paz de Dios pueda ser con todos mis hermanos reunidos en este lugar. May the peace of God be with each and every one of my brethren gathered in this place. Estamos agradecidos con Dios por la vida que nos We permite. are very grateful unto God for the life that He has permitted us to have. Él ha cuidado de cada uno de sus hijos He has taken care of each and every one of His children. y debemos de colocarnos siempre en sus manos. And we should place ourselves always in His hands. Agradezco a los hermanos por el tiempo que me permiten I thank the brethren for the time that He permits me, de poder compartir la palabra of being able to share the word en esta mañana del santo día del Señor. on this morning of the holy day of the Lord. Quisiera compartir con ustedes la historia I would like to share with you the story de una ciudad grande en la antigüedad. of a great city of antiquity. Era una ciudad que era capital del reino asirio, It was the city capital of the Assyrian Empire, que en su tiempo fue fundada a orillas del fértil Tigris. which at its time was founded upon the shores of the Tigris River. Pero había un problema en esa ciudad. But there was a problem in that city. El ambiente que se vivía en esa ciudad era un ambiente de maldad. The ambiance in that place was an ambiance of evil. El profeta Nahum nos muestra The prophet la radiografía shows de us esta ciudad. the geography of this place. ¿Cómo era el ambiente de esta ciudad? How was the ambiance, the environment of this place? Cuando nosotros leemos en el libro de Nahum, capítulo 3, When we read the book of Nahum, chapter 3, el versículo 1, verse 1, la Biblia dice, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria! the Bible tells us, woe to the bloody city. Esa ciudad practicaba, era una ciudad que estaba llena dice aquí, una ciudad sanguinaria. This was a bloody city, it says. ¿Qué entendemos nosotros por una ciudad sanguinaria? What do we understand by a bloody city? ¿Qué hacían los hombres de esa ciudad? What did the men of that city do? Pero sigamos viendo lo que la Biblia dice. Let us keep reading what the Bible tells us. Era una ciudad llena de mentira. A city full of lies. Aparte de que era sanguinaria, Apart from the fact that it was bloody, toda la gente practicaba la mentira. everyone practiced lying. Y llena de rapiña. And full of robbery, it says. Yo he tratado la manera de buscar por qué dice la Biblia rapiña. I have tried to look why the Bible says robbery. Y cuando nosotros analizamos la palabra rapiña, And when we understand or analyze this word robbery, podemos recordar las aves de rapiña. we can remember the birds of prey. Y las aves de rapiña se alimentan de animales muertos. And the birds of prey eat dead animals. Animales que quedan en la calle. Animals that are dead on the street. Estudiando un poco la historia de esta ciudad, Studying the story of this city, todos los días habían anuncios de crímenes crueles. there were every day announcements of crime. Niños crime. muertos en la calle. Children dead on the streets. Personas muertas en todo lado. People dead everywhere. Y algo muy terrible era de que las personas morían descuartizadas. And very terrible was the fact that people died Una cabeza en un lado, dismembered. las manos en un lado. One head Era on one un ambiente side, the head terrible. on one side, hands on the other. It was a terrible act. Pero la Biblia dice, But the Bible tells us, sin apartarse del pillaje. with the prey departeth not. El versículo 2. In verse 2. Chasquido de látigo y fragor de ruedas de caballo atropellador y carro que salta. The noise of a whip and the noise of the rattling of the wheels and of the prancing horses and of the jumping chariots. Versículo 3. Jinete iniesto The horsemen y resplandor de espada y resplandor de lanza. lifted up both the bright sword and the glittering spear. Y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. And there is a multitude of slain, a great number of carcasses, and there is none end of their corpses. They stumble upon their corpses. Era una ciudad, mis queridos hermanos, que estaba ya por ser visitada por los juicios de Dios. It was a city, my dear brethren, that was getting ready to be visited by God's judgments. Era una ciudad corrupta. It was a corrupt city. ¿De qué ciudad estamos hablando? Of what city are we referring to? De la ciudad de Nínive. Of the city of Nineveh.
La sierva de Dios dice que Nínive es un paralelismo de nuestro mundo para el tiempo del fin. The servant of God says that Nineveh is a parallelism for our times of the end. Hoy hay maldad en cualquier parte del mundo. Day and age there is corruption and evil in any part of the Hoy world. se siente la violencia en cualquier parte del mundo. Today in any part of the world you can see and feel the violence. Hay países que no pueden tener violencia en sus propios territorios, There are countries that cannot have violence in their own territory, pero causan violencia en otros but they países. cause violence in other countries. Destruyen, They destroy. son sanguinarios. They're bloody. Y como lo dice aquí, son como rapiña. And as it says here, they are as vultures. Y alguien tenía que ir a advertirles a estas And personas. someone had to go and warn these people. Y el Señor señaló a alguien. And the Lord called unto someone. Y señaló a And Jonás. he called unto Jonah. Cuando yo leo la Biblia, en When I el read libro the de Bible, Jonás, in the book of Jonah, en el versículo 1, verse 1, capítulo 1, versículo 1, la Biblia chapter dice: 1, verse 1, the Bible tells us, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, ¿Qué le dijo Dios a Jonás? What did the Lord tell Jonah? ¿Qué dice el versículo 2? What does verse 2 tell us? ¿Cómo se llama el estudio que vamos a tener? What is the name of the study that we shall have on this ¿Cómo morning? dice el versículo 2? What does verse 2 say? Levántate Arise, y ve a dónde. and go where? A esa ciudad sanguinaria, To that bloody city, a esa ciudad to violenta, that violent city, a esa ciudad cruel, to that cruel city, a esa ciudad llena de to rapiña. that city full of birds of prey. ¿Tú estarías dispuesto a ir a una ciudad así? Would you be willing to go to a city like that? ¿Cuántos pastores modernos de nuestro día hoy no quieren buscar la violencia? How many modern pastors of our time need not seek violence? ¿Cómo me voy a meter a ese lugar? How will I go into that place? Yo no puedo vivir allí. I cannot live there. Que vaya otro. Let other go. Yo no Others voy. go. I won't. ¿Será que seguimos el ejemplo de Jonás? Could it be that we are following the example of Jonah? ¿Cuál fue la orden de Dios? What was God's order? Levántate, Jonás. Arise, Jonah. Por favor, Jonás, Please, levántate. Jonah, arise Y ve a Nínive. and go to Nineveh. ¿Qué buscaba Jonás? What did Jonah look for? ¿Buscaba comodidad? Was he looking for commodities? ¿Buscaba un ambiente de Was paz? he looking for an environment of peace? ¿Buscaba un ambiente de amor? Was he looking for an environment of love? ¿Cómo actuó Jonás con el llamado de Dios? How did Jonah react with God's calling? Y noten el versículo 2, mis hermanos. Now note in verse 2, my brethren, Dice la Biblia: the Bible tells us, y pregona contra esta gran ciudad. and cry against this great city. ¿Y por qué tenía que pregonar? And why did he need to cry against that great city? La última parte del versículo 2 The dice: last part of this second verse tells us, porque su maldad ha subido delante de mí. for their wickedness has come up before me. Cuando la maldad es mucha en las grandes ciudades, When evil is so great, or wickedness in great cities, tenemos un Dios de misericordia we have a God of mercy que nunca va a destruir al malvado that will never destroy sin decirle arrepiéntete. the wicked without first telling him to repent. Tenemos un Dios de misericordia que esperó por muchos años que Nínive se arrepintiera. We have a God of mercy that waited for many years for Nineveh to repent. Pero Nínive no se arrepintió. Nineveh did not repent. Y ahora encontramos el llamado que Dios le hace a Jonás, Now we find the calling that God makes unto Jonah, a un siervo de Dios, a servant of God, miembro de la iglesia, member of the church, con un cargo en la iglesia. with an office in the Y Dios church. le dice: levántate, Jonás, And God says, arise, y ve Jonah, a Nínive. and go to Nineveh. Yo voy a estar contigo. I will be with thee. No le tengas miedo. Fear not. Pero ¿qué dice el versículo 3? What does verse 3 tell us? Analicemos el versículo Let us 3. analyze verse 3. Y Jonás se levantó. And Jonah rose up. ¿Obedeció Jonás el llamado? Did Jonah obey the calling? La Biblia dice: se levantó. The Bible says he rose up. En el versículo 2 dice: levántate, In Jonás. verse 2 it says, arise, Jonah. Y el versículo 3 dice And que verse Jonás 3 se levantó. says that he rose up. ¿Pero para qué se levantó But for Jonás? what? For what reason? ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible tell us? Para huir de la presencia de To Dios. flee from God's presence. ¿Cuántos huimos de la presencia de Dios? How many of us flee from the presence of the Lord? ¿Cuántos buscamos nuestros propios How caminos? many of us seek our own ways? ¿Cuántos
buscamos evitar la confrontación. How many of us seek to avoid Hoy confrontation? tenemos un mensaje poderoso, Today we have a powerful message. el mensaje del tercer ángel. The message of the third angel. Es un mensaje que no podemos callar. It is a message that we should not silence. Es un mensaje que no podemos suavizar. It is a message that we cannot accommodate. Es un mensaje cortante, mis hermanos. It is a cut-edge message. Es un mensaje que ha de decidir el destino final de las almas. It is a message that is determined the final end of the soul. Y Dios nos dice, como a Jonás, levántate And God tells us, as He tells y Jonah, ve a anunciar arise al mundo and tell the su world maldad y su their violencia. wickedness and their violence. Pero ¿qué hizo Jonás? But what did Jonah do? Se levantó para huir de la He presencia de rose up Dios. to flee from the presence of the Lord. Y la Biblia dice en el versículo 3, And in verse 3, the Bible tells us, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. En la Biblia, en español, dice, En y Spanish. descendió. It says, and he descended in Spanish. ¿Qué hacen los seres humanos cuando huyen de Dios? What did human beings do when they fled from God? Descienden, They descend. se esconden de They Dios. hide from God. Dios te llama a ti en esta mañana. God calls you on this morning. Dios te llama a que seas su testigo en tu familia, God calls you to be that witness in En your tu family, trabajo. in your at work, en la iglesia donde tú te in the desenvuelves, church where you develop yourself, en tu ciudad. in your city. Tú eres un Jonás. You are a Jonah. ¿Estás tú cumpliendo con la obra de Dios? Are you fulfilling God's work, ¿O te estás escondiendo de or Dios? are you hiding from God? ¿Te estás apartando de Dios? Are you departing from God? ¿Estás huyendo de la presencia de Dios? Are you fleeing from God's presence? ¿Estás descendiendo hacia lo más bajo? Are you descending unto the lowest parts? Y la Biblia dice, y descendió a Jope, And the Bible says that he went down to Joppa, y halló una nave que partía para Tarsis. and he found a ship going to Tarshish. Y pagando su pasaje entró en ella para irse a ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Analicemos dos cosas. Let us analyze two things. La primera, ¿quién era The Jonás? first was Jonah. ¿Por qué lo llamó Dios? Why did God call unto him? ¿Por qué no llamó a otra persona? Why did he not call unto another person? Podemos mencionar que Jonás era un líder. We could mention that Jonah was a leader. Era un privilegio de Jonás el ser llamado. It was a privilege from Jonah to be called. ¿Pero qué hizo Jonás? But what did Jonah do? Huyó de la He presencia de fled Dios. from God's presence. El segundo punto. Second point. ¿Para dónde se va? Where does he go to? Se va para He Tarsis. goes to Tarshish. ¿Cuál será Tarsis para nosotros hoy? Now, where could Tarshish be for us today? ¿No estás viviendo tú en Tarsis Are hoy? you not living in Tarshish ¿Y no today? quieres salir de Tarsis? And you do not wish to Y lo leave peor que Tarshish? en Tarsis encontramos fortalezas. And the worst thing is that in Tarshish we find strength. Fortalezas que nos hacen como que si Dios no nos puede observar. Strengths that make us as if God could not see us. Y Jonás encontró una fortaleza en Tarsis. And Jonas found strength in Y cuando iba directo a Tarsis, And when he went directly to Tarshish, el versículo 4, el versículo 3 y el versículo 4 dice que Jonás se fue a un barco. verses 3 and 4 tell us that Jonah went down to a ship. Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. But verse 4 tells us, but the Lord sent out a great wind into the sea, Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. and there was a mighty tempest in the area, so that the ship was like to be broken. Era un ambiente terrible el que vivía la gente que iba viajando hacia Tarsis. It was a terrible environment by which these people were surrounded that were traveling to Tarshish. Porque se levantó una tormenta en el mar. For a great wind or storm came up. Y la Biblia dice que el barco estaba a punto de And perecer. the Bible says that the ship was about to Iba a sink. ser destruido por el mar. It was going to be destroyed by the sea. ¿Y quién iba en el barco? And who was on that ship? Iba Jonás. Jonah. Pero hay algo interesante. But there is something interesting here. ¿Se dio cuenta Jonás del peligro? Did Jonah realize the danger? ¿Qué dice la Biblia en el versículo 5? What does the Bible tell us in verse 5? Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God. Clamaban a su Dios. They cried unto their God. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave And cast forth the wares that were in the ship into the sea, para descargarla de ellos. to lighten it of them.
Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Otra bajada de Jonás. But Jonah was gone down into the sides of the ship. El There's another pecado hace que nosotros descendamos. descension. The sin makes us to descend. Buscó el lugar más apartado de la nave. He looked for the most hidden place in that Y ship. la Biblia dice, y bajó al interior de la nave y se echó a dormir. The Bible tells us, but Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast. Estaba durmiendo. He was sleeping. El sueño es muy agradable cuando estamos cansados. Sleep is so nice when we're tired. Puede estar alguien a nuestro lado haciendo ruido, queriéndonos levantar, There could be someone by our side making noise, wanting to waken us pero up. el sueño es muy agradable. But our sleep, oh, it's so Y Jonás dormía. delightful. And Jonah slept. Y la Biblia dice que estaba echado durmiendo. And the Bible tells us that he was laying there fast Mientras que asleep. la gente clamaba hacia sus dioses porque iban a morir, While the people were crying out unto their gods, for they were going to die. Jonás dormía. Jonah slept. El siervo de Dios dormía. The servant of God slept. ¿Saben qué dice Joya de los Testimonios? Do you know what Testimony Treasures tells us? Tomo 1, página 223. Volume 1, page 123 En la historia de Jonás in Spanish, in the story of Jonah, y en la historia de los discípulos en Getsemaní, and the story of the disciples in Gethsemane. miramos a una iglesia que duerme. We are looking at a church that sleepeth. ¿Qué pasa con la iglesia? What happens with the church? La iglesia duerme. The church sleeps. Y dice el testimonio, And the testimony tells us. la iglesia duerme cuando se acerca al día del juicio de Dios. The church sleeps even when the judgment of God is fast to come. Es un tiempo de nubes y de densas It is tinieblas, a time of clouds and of dense darkness, cuando es muy peligroso dormirse. when it is very, very fearful to sleep. Y Jonás dormía. And Jonah slept. En medio del peligro, Jonás dormía. The dangers, Jonah slept. ¿Estamos durmiendo nosotros? Are we sleeping too? ¿De dónde eres tú? Where are you from? ¿Eres del pueblo de Dios? Are you of the people of God? ¿Cristo viene? Christ cometh. Escuchamos por todos lados que Cristo viene. We hear everywhere that Christ shall come. La naturaleza anuncia que Cristo viene. Even nature resounds. Esa Christ lucha cometh. política y social que existe en nuestro mundo, That political and social warfare that is found in our world. las condiciones actuales de nuestro mundo muestran que un poder terrible se acerca. The conditions of our world today tell us that a great power is coming close. Hombres grandes de ciencia ven que algo espectacular muy pronto ha de acontecer. The great men of science realize that there is something great that shall ¿Y come qué to pasa happen. con el Jonás moderno? Now what happens with this modern Jonah? El Jonás moderno duerme, The modern Jonah sleeps. tranquilo duerme, He sleeps mientras que quietly, otra gente clama a sus in dioses. tranquility while others call unto their gods. Estando en Kenia, Being in Kenya, había un rótulo publicitario grande. there was a big sign. Le tomamos algunas We took fotografías. some pictures of it. Y ese rótulo decía, And it said, el fin del mundo el 21 de mayo, the end of the world, the 21st of May. antes de salir de Guatemala. Before leaving Guatemala, Decían los rótulos, el fin del mundo el 21 de mayo. the sign said, the end of the world is May 21st. Cristo viene. Jesus cometh. Y colocan fechas. And they have certain dates. Y la gente And people, engañada y sincera en lo que cree, deceived and honest in what they busca a believe, Dios they seek God de 1000 formas. in 1,000 ways. ¿Y qué hace el Jonás And moderno? what does this modern Jonah do? ¿Qué hacemos nosotros? What do we do? ¿Qué hacemos para anunciar los errores del mundo? What do we do to announce the errors of the world? Tenemos que tener mucho cuidado. We need to be very careful. En el versículo 6 despiertan a Jonás. In verse 6, they awaken Jonah. ¿Y quién despierta a Jonás? And who is waking him up? Vean lo que dice la Biblia. Let us see what the Bible tells us. Y el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo, So the shipmaster came to him and said unto him, ¿qué tienes, dormilón? What meanest thou, O sleeper? Levántate, dormilón. Arise, O sleeper. Hermanos, qué vergüenza. Brethren, how embarrassing. Un siervo de Dios A servant of God, levantado por una persona que no conoce a Dios.
woken up by a person that knows not God. ¿Qué testimonio estaba dando Jonás? What testimony was Jonah giving? No estaba dando testimonio que era un siervo de Dios. He wasn't giving testimony that he was a servant of God. Mientras que había un clamor en la nave, While there was a cry out on that ship, Jonás estaba durmiendo. Jonah was sleeping. Como nosotros dormimos. As we too, Rehuimos a nuestras we responsabilidades. renounce all our responsibilities. Rehuimos a nuestros We privilegios. renounce all our privileges, Nuestras malas palabras. our cursing, Nuestras malas our actuaciones. bad actions. Dan un testimonio claro que estamos Give a durmiendo. clear testimony that we are still sleeping. El hermano Pablo compartía la experiencia. Brother Pablo was sharing the experience. Habíamos recorrido ya 4 países. We had already gone through 4 countries. Estábamos muy cansados con el hermano Iván, muy cansados. Brother Ivan and myself were very tired. Y llegamos a Burundi. And we arrived at Burundi. Y viene el secretario del campo And the secretary of the y field nos dice, comes, hermanos, and he hoy tells us, tenemos un servicio, tenemos que irnos. Brethren, we have a service this Estábamos day. muy We have cansados. to go. And we were so tired. Pero hicimos el esfuerzo y viajamos. But we made the effort and we traveled. Viajamos otras 2 horas We más en traveled bus. 2 more hours by bus. Y llegamos a cierto lugar. And we arrived at a certain place. Y estábamos muy cansados, queríamos We dormir. were very tired and we wanted to sleep. Los hermanos conversaron con The nosotros brethren were talking with us. y nos And dicen, they tell us, hermanos, vamos a hacer el plan de trabajo. brother, let's do the working plan. Y organizamos el plan de trabajo. And we organize the work plan. Y luego dice el hermano, Then the brother says, el día de mañana vamos a tener un servicio. tomorrow we're going to have a Te service. preparas, hermano Danilo, Please prepare yourself a for las 5 de la Danilo mañana, at 5 in the morning, a las 5 y media. at 5:30 in the morning. Me sorry. dicen, 5 y They media. say 5:30. Pero hermano, ¿por But qué muy brother, temprano? why so early? No, 5 y media. No, Vengo it's a las 5 y 20 por ti. I'll come at 5:20 to get you. Porque en este lugar, Because in this place, por el tiempo en la tarde, because of time in the afternoon, los hermanos todos nos reunimos a las 5 y media de la mañana los días de culto. all of us wake up and have a service at 5:30 in the morning. Domingo There's a service y miércoles. Sunday and Wednesday. En la mañana de madrugada. In the morning, right early in the morning. Bueno, le dije al hermano, está I said, bien. well, brother, Nos vamos fine. a preparar. We'll prepare ourselves. Y llegaron a despertarnos a las 5 de la mañana. And they arrived at 5 in the morning to wake us up. 5 y 20 nos fuimos para la 5:20, iglesia. we left for the church. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? What was our surprise? La iglesia estaba llena. The church was full. Habían niños. There were children. Había un gozo en esos There hermanos. was great joy within those Y hoy el Jonás duerme en And estos today, países. Jonah sleeps in these No hay countries. culto el domingo. There is no service on No Sunday. hay culto el There is miércoles. no service on Tenemos Wednesday. comodidad. We have commodities. Tenemos vehículos. We have vehicles. Estamos cerca. And we are close. No tenemos peligro de la calle. We don't have dangers. Y esos hermanos estaban temprano en la And iglesia. those brethren were there early in the church. Habían bancas donde los niños estaban todos juntos. There were pews where all the children were together. Hermanos, qué testimonio. Brethren, what testimony? Porque hay Jonás modernos que no duermen. For there are modern Jonahs that sleep not. Dan un testimonio de la verdad. They give the testimony of the Y truth. Pablo dice And Paul said que no seamos como that aquellos we should not be like que those tienen por costumbre that have as a no custom congregarse a Dios. to not congregate themselves. Hermanos, aprovechemos el tiempo. Brethren, let us take advantage of time. Reunámonos en la iglesia Let de us Dios. gather in the church of God. Clamemos a Let us Dios. call unto God. ¿Cómo podemos ver cuando alguien duerme espiritualmente? How can we see when someone is sleeping spiritually? ¿No llega a los cultos? They don't go to the service. ¿No lee la Biblia? They don't read the Bible. ¿No ora al Señor? They don't pray unto the Lord. Y viene tarde a la And iglesia. they arrive late. Jonás duerme. Jonah sleeps. ¿Qué pasa si estoy trabajando en un trabajo público? What happens if I'm working at a public place? Ellos tienen aparatos para medir la hora de entrada. They have certain machines so that you can clock in your time. Si tú te tardas para entrar a tu trabajo, If you're late going to work, o no te dejan entrar, or either they don't let you get in, o te descuentan los minutos, las horas, or they discount the O minutes, los the días. hours for the day. y si no cumples con tu trabajo, And if you don't fulfill your work, te sacan del trabajo, you will be te despiden del trabajo. fired. ¿Y cómo somos con Dios? And how are we with God? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? What do we do with our time? ¿Qué hacemos los pastores de este tiempo? What do the pastors of this time do? Creemos que la obra comienza en el púlpito. We think that the work begins in the pulpit. Testimonios para la iglesia, tomo 9. Testimonies for the church, the ninth Dice volume, que says el trabajo del ministro comienza apenas en el púlpito. that the work of the minister starts at the pulpit. La obra del pastor, dice, es 10 veces más poderosa fuera del It says púlpito. that the work of the pastor
master is 10 times more powerful Tenemos que outside of trabajar de casa en casa. We need to go from house to house. Jonás trabajó después. Jonah worked later. Fue de casa en casa. He went from house to Fue de house, calle en He calle. went from street to Anunciando que Nínive iba a ser destruida. announcing that Nineveh was ¿Y cuál surely fue el efecto to después? be destroyed. And what was the effect? Nínive se arrepintió. Nineveh repented. Pero Dios tuvo que despertar a But Jonás. God had to wake up Jonah. Queridos hermanos, Dear brethren, no esperes que Dios te despierte do not wait for God to wake como up despertó a as Jonás. he woke up Jonah. Porque Jonás despertó. For Jonah woke up. Pero ¿cuándo despertó Jonás? But when did he wake up? Cuando estaba en la When he barriga was- del pez. At the mouth of that great fish. Hasta ahí despertó Jonás. That's when he woke up. Lamentablemente allí despertó Jonás. Unfortunately, that's where he woke up. Y la Biblia dice, levántate dormilón. And the Bible says, arise, O sleeper. Levántate dormilón. Arise, O sleeper. Ese es el mensaje para nosotros hoy, That is the hermanos. message for us today, brethren. Levántate tú que duermes Wake up, O sleeper, y te alumbrará Cristo. and Christ shall enlighten thee. Vean lo que sigue diciendo la Biblia. Now let us read what the Bible states. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us that we perish not. Versículo 7. Now verse 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. And they said every one to his fellow, come, and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Hay un peligro, hermanos. There is a danger, brethren. Muchos de nosotros podemos poner en peligro nuestras familias, Many of us can endanger our families, las iglesias a las cuales the churches asistimos, to which we assist, cuando huimos de Dios. when we flee from God. ¿Por qué? ¿Por quién vino la tormenta en el mar? From whom did this great storm come from? ¿Quién trajo esa tormenta? Who brought this great storm? ¿Por causa de quién vino By esa cause of destrucción? whom did that destruction come? Ten cuidado, hermano. Be careful, brother. El privilegio que The tienes. privilege that you have. ¿Eres pastor de la iglesia? You're a pastor of the church. ¿Eres director de la You're a iglesia? director of the church. ¿Tienes un cargo en la You iglesia? have an office in the Ten church. cuidado, hermano, Be very careful, porque brother. puedes poner en peligro a los que te rodean. For you can endanger those that surround you. Puedes dar un mal testimonio de la verdad. You can give a bad testimony of the truth. Jonás estaba dando un mal testimonio Jonah was giving a bad testimony. y por culpa de Jonás, And because of Jonah, todos los que estaban en el barco iban a perecer. all of those that were on the ship were going Cuidado, to mi perish. hermano. Dear brother, be careful. Muchos han sido destruidos en la antigüedad Many have been destroyed in antiquity, porque su influencia fue destructora. for their influence was a destructive one. Y el pecado es más grave And sin is greater cuando es sobre los líderes de la iglesia. when it is upon the leaders of the church. Dios me perdone a mí May God forgive me, si muchas veces he sido como as Jonás. many times I have been like Jonah. He huido a las I have fled responsabilidades. from responsibility. Dios nos perdone, hermanos. May God forgive us, brethren. Tenemos que clamar al cielo We need to call into y heaven decirle como Daniel and dijo, say as Daniel said, perdónanos, Señor. forgive us, O Lord. Hemos pecado contra We have ti. sinned against thee. Somos pecadores. We are sinners. Debemos de clamar al cielo We need to call into heaven. porque somos llamados por Dios. For we are called by God. Levántate, Jonás. Arise, O Jonah. Ve a Nínive. Go to Nineveh. Hoy Nínive, mi hermano, Today, Nineveh, my es friend. tu ciudad donde vives. Your city Ese where es you el live. lugar donde tú te It is the desenvuelves. place where you Donde live. hay gente que no escucha a Dios. Where there are people that don't Donde hear hay God. gente que necesita de Dios. There are people that need Donde God. hay gente que se ha alejado de There are Dios. people that have departed from Puede God. ser que Nínive sea mi hogar. It could be that Nineveh could be my home. Y yo debo de ser un Jonás en mi And I casa. need to be a Jonah Pero in hay my un home. peligro, mi hermano, But there is a danger que yo pueda dormir en mi casa. that I could sleep in my home. Y mi sueño puede ser peligroso para mi And familia. my sleep could be dangerous for my family. Pueden perecer mis familiares. My family members could perish. Sigamos leyendo la Biblia. Let us even read more from the Bible. ¿Sobre quién cayó la suerte? Upon whom did this lot Sobre fall? Jonás. Upon Jonah. El versículo 8 dice, And verse 8 tells us. entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us. Noten las preguntas que hacen. Notice the questions that they ask. ¿Qué oficio tienes? What is thine occupation? ¿Qué oficio tenía Jonás? What occupation did he have? ¿Qué respondió Jonás? What did he answer? ¿A qué te dedicas? What do you dedicate to do? What is your Ah, work? yo soy profeta de Dios. Well, I'm a prophet of God. Tenía que ir a predicar a He Nínive, had to go preach into Nineveh. pero huí de la presencia de Dios. I had to go preach to Nineveh, but I fled. Y ahora God's estoy en presence. otro lugar. And now I am elsewhere. Escuchen las preguntas. Listen to the question. ¿Y de dónde vienes? And whence comest thou? ¿Cuál es tu tierra? What is thy country? ¿Y de qué pueblo eres? And of what people art thou? Ah, la vanagloria de nosotros. Oh, our vainglory. Soy del movimiento de reforma. I am of the Reform movement. Soy del pueblo de Dios. I am of the people of God. ¿Y qué estoy haciendo por Dios? And what am I doing for God? Y a veces no vengo a la iglesia. And sometimes I don't even come to church. Y a veces no hago la obra en mi casa. Sometimes I don't even do the work at Y a my veces house. no predico el evangelio. Sometimes I don't even preach Y a the veces gospel. puede pasar una semana ni estudio la Biblia. And sometimes a week goes by and I Estoy don't even durmiendo como Jonás. study the Bible. I am sleeping like Y soy Jonah. miembro de la iglesia. And I'm a member of the church. Mi nombre puede estar apuntado en los libros de la My iglesia, name could be written on those books pero of no the church, pueden estar en los libros del but cielo. they surely cannot be in the books of heaven. Queridos hermanos, My dear brethren, esa es la experiencia de that Jonás. is the experience of Jonah. ¿Cuál es tu experiencia? What is yours? ¿Estás durmiendo tú? Are you sleeping too? No esperes que Dios te despierte con una tormenta. Do not wait for God to awaken you with a storm. No esperes que venga la tormenta y tú tengas que ir al mar. Do not wait until the storm comes so that you have to be thrown out to the sea. ¿Qué dice la Biblia que representa el mar? What does the Bible tell us that the sea represents? Pueblos, muchedumbres y naciones. People, multitudes, and nations. Y lo que el Jonás moderno no va a hacer en tiempo de And paz, what the modern Jonah will not do in times of peace, lo va a tener que hacer en tiempo de crisis y de prueba. he will have to do in times of crisis and of Viene una trials. crisis terrible sobre la A iglesia. terrible crisis should fall upon the Y si church. tú no te consagras hoy a And Dios, if you don't consecrate unto God, si tú no today, despiertas de tu sueño if you do espiritual, not wake up from ¿qué thy decisión vas a spiritual tomar lethargy, cuando venga la tormenta de la ley what dominical? decision will you make when the storm of the Cuando no synagogue se comes? pueda comprar ni vender. You cannot sell or buy. Cuando el gobierno esté contra ti. When the government shall be against thee. Cuando los lazos familiares se When aflojen. the family ties will be broken. ¿Qué vas a hacer, hermano? What will you do, O brother? ¿Vas a tomar la decisión de Jonás? Will you make the same decision La as tormenta Jonah? estaba a punto de destruir el barco. The storm was just ready to destroy the ship. Y cuando los que iban en el barco se dieron cuenta que el responsable era Jonás, And when those that were on the ship realized that the responsible person was ¿a Jonah, quién le van a echar la culpa cuando venga la ley dominical? who will they A los que guardamos el guilt sábado. upon those that keep the Por Sabbath? culpa de ustedes vienen los desastres naturales. Because of you, these natural disasters Así are que coming ustedes upon son us. los So culpables. then you are the guilty ones. Nos van a buscar. They will seek after Nos us. van a perseguir. They will persecute Cuando us. la tormenta venga, mi When hermano, the storm comes, oh brethren, lo que tú no has hecho en tiempo de what paz, you have not done in times of lo tendrás que hacer en tiempo de you will guerra. have to do in times of war. ¿Y qué respondió Jonás? And what did Jonah answer? Vean el versículo 9. Take a look at verse 9. Y él respondió, And he said unto them, soy hebreo y temo a Jehová. I am an Hebrew and I fear the Lord. ¿Cómo respondemos nosotros? How do we answer? Yo soy adventista, I'm an Adventist. guardo el I sábado, keep the Sabbath. guardo la I ley, keep the law. yo soy vegetariano, I am a yo vegetarian. doy mis impuestos a Dios. pay Tú my tienes taxes todo, to mi God. hermano, You have all, pero duermes. but you sleep. Tienes que You despertarte de tu need to sueño. wake from that lethargy. Tienes que levantarte, You need to arise, pero no para huir de but not Dios, to flee from God, sino para poder tomar el lugar que Dios quiere que but to tomes. take the place that God wants you to take. Y dice la Biblia, And the Bible says, y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la And tierra. I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. ¿En qué tiempo dio testimonio Jonás? In what time did he give testimony? Cuando se subió al barco nadie sabía que temía a Dios. When he was on the ship, no one knew that he feared. Pero cuando vino la guerra y la tempestad, But when the storm and the tempest ahí sí dio testimonio que era hijo de Dios. testimony that he was a child of God. ¿Y ahora qué pasó con ese su testimonio? Now what happened with his Aunque tarde, oigan lo que dice el versículo 10. Even though late, listen to what verse 10 says. Y aquellos hombres temieron sobremanera Then were the men exceedingly afraid, y le dijeron, and said unto him, ¿por qué has hecho esto, Jonás? Why hast thou done this? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová
pues Él se los había declarado. For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Quiero detenerme aquí. I'd like to stop here. Queridos hermanos, Dear brethren, el Jonás que duerme the Jonah that sleepeth hace mucho más daño a la iglesia que aquel mundano que está fuera de la iglesia. does a lot more harm unto the church than that worldly person that is outside. Los tibios dañan más a la iglesia. The lukewarm ones hurt the church even Y el testimonio de los tibios muchas veces es un testimonio que es sabor de muerte para aquellos que quieren venir a la The iglesia. testimony of those that are lukewarm are a savor of death for those that want to come to the church. Queridos hermanos, Dear brethren, levantémonos. let us Cristo quiere que nos arise, levantemos. for Christ wants us to arise. El versículo 11 dice, Now verse 11 says, y le dijeron, and they said, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. in verse 11 he says, what shall we do with thee so that the sea, the tempest stops? ¿Cómo dice el testimonio para el tiempo del fin? What does the testimony say for the time of the La end? crisis va The crisis comes, aumentando gradualmente, pero con pasos agigantados. and it increases with great steps. Hay gente que cuando quiere buscar un lugar para vivir, There are people that when looking for a place to live, busca los lugares más tranquilos, they look for the most calm como que si la maldad y la violencia nunca va a llegar allí. as if evil and wickedness and violence will not go. El testimonio dice que los ángeles de Dios retienen los The vientos. testimony tells us that the angels of God retain the Y winds. cuando los ángeles suelten los And vientos, when the angels let go of the winds, se va a sentir una maldad terrible en toda la tierra. they will feel a great wickedness throughout the earth. Y el único lugar seguro que tú vas a tener es con Cristo, mi querido hermano. And the only sure place that you will have is with Christ. My Hoy es el momento de escondernos en Cristo. Today is the time to be hidden in Christ. Y a Jonás le llegó la crisis terrible de su vida. And upon Jonah came the great crisis of his Y life. Jonás tuvo que tomar una decisión de muerte, mis hermanos. And Jonah had to make a decision of death. Y el versículo 12 dice, y él respondió y les dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. And he said unto them, take me up, and cast me forth into the sea. So shall the sea be calm unto you, for I know that for my sake this great tempest is upon me. El versículo 14. Verse 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Wherefore they cried unto the Lord and said, we beseech thee, O Lord, we beseech thee. Let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood. For thou, O Lord, hast done as it pleased thee. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from her raging. Queridos hermanos, Dear brethren, querramos o no corramos, we could run or not. tenemos que tirarnos al mar. We need to throw ourselves into the sea. Quiera usted o no quiera, tiene que Want tirarse al or mar. not, you need to throw yourself out Sea there un into mar the sea. tranquilo o May sea it be un mar a calm tempestuoso, or tempestuous sea. tenemos que tirarnos al mar. We need to throw ourselves unto the sea. Escrito está, mis hermanos. For it is written, my dear brethren, Y tu testimonio lo tienes que dar. and you need to give your testimony. En tiempo de paz o en tiempo de guerra, In times of war, in times tenemos que dar un testimonio a of favor de la to verdad. give testimony in favor of the ¿Y qué va a provocar ese testimonio? And what will provoke that testimony? Vean lo maravilloso. See, it's marvelous. El versículo 16. Verse 16. Y tomaron, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Then the men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vows. ¿Qué causó el testimonio de Jonás de último? What did Jonah's last testimony cause? Conversión, Conversion. convicción. Conviction. Tu testimonio personal para el tiempo del fin Your personal testimony for the time of the end va a hacer que tú ganes almas para Cristo. will make you win souls for Christ. Pero ¿qué haces hoy, mi But hermano? what do you do today, my dear brother? ¿Duermes como Jonás? Do you sleep as Jonah? Yo quiero finalizar en esta mañana I'd like to conclude on this morning con lo que dice en el libro de with Romanos, what we find in the book of
Romans en el capítulo 13, chapter 13, del versículo 11 al 14, verses 11 through 14, la Biblia dice, the Bible says, y esto conociendo el tiempo, and that knowing the time, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and in drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. Levántate, hermano, Awake and arise, dear brother, como Dios llamó a Jonás. as God called unto Jonah. Levántate, Jonás. Arise, Jonah. Ve a Nínive. Go to Nineveh. ¿Cuál es Nínive para ti hoy? What is Nineveh for you today? Tú sabes cuál es Nínive. You know what Nineveh is. La ciudad donde vives, The city where you live, tu familia, your family. puede ser tu vida. It could be your life. Y Dios te pide And God asks que llegues a Nínive con un mensaje. that you arrive at Nineveh with a message. Pero para llegar a Nínive tenemos que But levantarnos. to arrive, we need to arise. Tenemos que vestirnos. We need to dress ourselves. El vestido, hermanos, no es un vestido de esta tierra. Our raiments are not raiments of this world. Necesita la justicia de They Cristo. need the righteousness of Christ. Y debemos de andar de día, And we need to walk today honestamente. honestly. Queridos hermanos, Dear brethren, que el Señor bendiga su may the palabra Lord bless His word. y nos pueda dar el privilegio And may He give us the privilege de poder ser aquellos que han de señalar para el tiempo del fin of being those that for the time of the end los pecados del mundo will tell the sins of the world. y ser fieles testigos de These Dios. faithful testimonies. Que witnesses Dios of God. bendiga su palabra. May God bless His word. Es mi deseo en It's oración. my desire and prayer. Y yo me quiero despedir And I'd like to conclude. porque el lunes yo salgo para mi país I would like to say my goodbyes for Monday. I leave for my country. y yo quiero llevar los saludos de ustedes And para I'd allá. like to take your greetings with me. Y que Dios les bendiga. And may the Lord bless you. Y gracias por su And atención. thank you for your attention. Que Dios les May bendiga. God bless you. Amén. Amen.